Vamos aquí a mirar los ejemplos de las cimentaciones. O sea, tenemos que hacer 3 cimentaciones, me dije. O sea, una zapata cuadrada. No sé. ¿A mano o en marcado? A mano. ¿Listo? Listo. Bueno. No sé si los... ¿Habíamos visto la cuadrada? Solamente la cuadrada. No, vimos dos. Dos miramos, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que tenemos que mirar Sí, zapata rectangular caso 1. Bueno, entonces, ¿qué recuerdan ustedes de lo que miramos de cimentaciones? ¿Qué es lo que se chequeaba en cimentaciones? ¿Cómo se hacía el diseño? ¿Qué se realizaba en el diseño? ¿Quién lo recuerda? En las cimentaciones. Capacidad portante, ¿no? No, la capacidad portante eso proviene del estudio de suelos. suelo. Pero no tiene que ver. Sí, muchachos. Pero entonces, ¿qué chequeo se hacía? ¿Cómo se diseñaba la zapata? No había que tomar una franja. ¿Cómo decir? Entonces, les voy a mostrar brevemente lo que hay que hacer, ¿no? Brevemente, porque ya lo habíamos mirado, ya se han olvidado. Fíjense ustedes. Entonces, el procedimiento general de diseño consiste en realizar el diseño portante en una dirección y en dos direcciones. Se conoce en dos direcciones como Funcionamiento. Entonces, tú chequeas con estas expresiones qué te da la norma, la capacidad que tiene tu cimentación, tu zapata en cortante. Esto es lo que ella soporta, por decirlo, o sea, esa es la capacidad. Es esta. Entonces, tenemos que calcular la demanda cortante. Y esa demanda cortante tiene que ser menor que la capacidad en las dos direcciones, tanto unidireccional como bidireccional. Aquí está también este factor de seguridad, donde se baja el factor de seguridad de la resistencia cortante. ¿Listo? Bueno, entonces, uno de los parámetros que debemos chequear es la altura de la zapata. Si nuestra altura de la zapata no es satisfecha, si esta altura de la zapata no es satisfecha, debido a problemas importantes, hay que aumentar la altura de la zapata. La altura mínima de la zapata, debido a estas dos condiciones que se encuentran aquí en la norma, te lleva a tener una altura mínima de 22.5 centímetros. ¿Listo? Bueno, el cortante unidireccional. Entonces, ¿cómo se calcula ese cortante unidireccional? Pues la norma te dice que debes chequear el cortante a una distancia de la cara de la columna. Entonces, ubicamos una franja a una distancia de la cara de la columna, como ustedes están mirando. Calculamos el área, o sea, multiplicado por la profundidad, que en este caso se llama B, la multiplicamos por Q que viene del estudio de suelos, y tendríamos aquí una fuerza cortante que se aplica aquí. Con esa fuerza cortante, pues obviamente vemos si es menor a la capacidad de la zapata y hemos chequeado el cortante en una dirección. Si resulta que ese cortante es mayor que tu capacidad, hay que aumentar la altura de la zapata. Tan sencillo como eso. Entonces ahí están cómo se hacen los cálculos. Aquí ustedes están viendo que ya entra el suelo. Este viene ya del suelo. Y aquí tenemos, como ustedes pueden darse cuenta, ya es este valor que está aquí. Con este B encontramos el área y aquí está el cortante. Ese cortante debe ser menor que la menor de esas tres expresiones que revisamos en la norma anteriormente. Y listo. En dos direcciones puede suceder que suceda algo que se llama punzonamiento. Entonces, para evitar que se presente ese problema, ¿qué es lo que hacemos? En este modo no muestra. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, lo que tenemos que hacer es chequear a una distancia de medios por los cuatro lados. ¿Listo? Encontramos una cara
otras palabras, que es esta que está aquí. O sea, vamos a encontrar un perímetro de la sección. Ese perímetro de la sección va a ser igual a 2 veces este lado más 2 veces este otro lado, ¿cierto? Lado y lado, entonces tenemos un perímetro y ese es el que se utiliza en la expresión. Miren las expresiones, aquí está. Revisamos cuál es el menor de esos, multiplicamos por el factor de seguridad y así encontramos la capacidad que tiene la zapata. Bueno, ¿listo? Entonces, calculamos la demanda y otra vez entra el suelo. Como ustedes pueden darse cuenta, o sea, la capacidad que tiene el suelo es uno de los factores principales para chequear el cortante. Y aquí ya chequeamos entonces que la capacidad de la zapata sea mayor a la demanda y entonces el cortante en 2 direcciones es adecuado. Y así hemos, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, revisado funcionamiento. Y se acabó el cuento del cortante. Ahora sí, brevemente, les muestro, les recuerdo cómo se hace el diseño a flexión. Tiene que hacerse el diseño a flexión para los dos lados, para el lado X y para el lado Y de la zapata. Multiplicas entonces simplemente, ahora revisas, aquí está lo que dice la norma, dice el momento máximo mayor a 2 sub para una zapata aislada debe calcularse en la forma prescrita en C1541, que es este de acá, y te dice que debe aplicarse una sección crítica en la cara de la columna, pedestal o muro para zapatas que soporten una columna prestada. Ahí está, a la cara de la columna. Por eso encuentras ahora esta que está aquí, esa área va a ser igual entonces a B medios menos B1 medios. B1, pues obviamente es la dimensión de la zapata. Si le quitas la mitad, te va a dar esta franja que está aquí. Es lo mismo. Esta franja que está aquí. ¿Listo? Entonces, esta multiplicada por B, multiplicada por la B de profundidad de la zapata, te va a dar una fuerza. Esa fuerza la multiplicas por el brazo y te va a dar el momento, ¿cierto? Recuerden que se aplica a la mitad o a la mitad, al centro de la franja que estamos analizando. ¿Se acabó? Esto. Pues obviamente el acero que tú estás colocando debe ser, mayor que esa solicitud, ¿cierto? Que esa capacidad, que la demanda, mayor que la demanda. Se acabó, bueno, lo mismo. Posteriormente haces el chequeo de aplastamiento del concreto. El aplastamiento del concreto simplemente son unas expresiones en donde te dice que así calculas la carga axial, en donde te dice que va a haber, como tú miras aquí, una zona que puede estar sujeta a aplastamiento. Entonces, se calcula esas dos áreas y con esas expresiones revisamos que no vaya a suceder el aplastamiento. Entonces, que la resistencia al aplastamiento sea mayor que la carga axial que tú estás colocando. Se acabó. ¿Listo? Era un pequeño resumen que les estaba haciendo de lo que ya habíamos visto. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? No hay nada más que hacer. Vamos al diseño de la zapata rectangular. Entonces, resulta que tenemos esta zapata que ustedes miran aquí, en donde hay una carga axial, una carga viva, momentos. Esto va a venir ¿de dónde? Eso va a venir de diseño. Va a venir de hacer el análisis de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes tu estructurita y revisas para carga viva, pues obviamente vas a tener una carga axial y obviamente vas a tener un momento, ¿cierto? Entonces, viene de haber hecho el diseño de la estructura, de allí viene. Y lo vas a revisar entonces para carga muerta y para carga viva.
Hay que tener mucho cuidado, muchachos, cuando uno está utilizando los software. Porque recuerden, muchachos, que esta es una pregunta que ya deben saber. Ya deben saber. ¿Recuerdan de dónde vienen las fuerzas en un análisis modal? En el que hicimos. De las combinaciones modales. Sí. O sea, vienen de varios combos. De varios modos, ¿no? Ajá. Vienen de varios modos. Entonces, como vienen de varios modos, vienen del modo 1, del modo 2, los modos que tú hayas utilizado para realizar tu diseño de la estructura. Entonces, no es simplemente tomar las cargas que vienen del análisis modal y diseñarlo. No. Tienes que hacer una conversión. Esto es un análisis modal y tienes que llevarlo a unas fuerzas estáticas. Y las fuerzas estáticas vienen acá. Es algo complejo entenderlo así, pero hay que hacer una conversión. Hay que hacer una conversión para poder utilizar el software que yo les decía que uno utiliza, que se llama SEL. Hay que hacer una conversión de análisis modal. Porque si tú utilizas, supongamos, 15 modos, todos estos 15 modos, tienes que hacer todas esas combinaciones para coger modo por modo acá. Y eso se te vuelve un enredado. Entonces hay que mejor convertirlas todos estos modos hay que convertirlas a fuerzas horizontales equivalentes para poder hacer eso. Para poder hacer el diseño. Pero bueno, para su trabajo simplemente coja la carga viva y la carga muerta. Solo cojan eso. ¿Listo? Y ya. Entonces, para que no se vayan a enredar. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos carga muerta, tenemos carga viva, tenemos los momentos y aquí tenemos el esfuerzo admisible. ¿Listo, muchachos? Esfuerzo admisible. Tenemos las dimensiones de la columna. Noten ustedes algo aquí interesante, diámetro del esfuerzo de la columna. Como les había mostrado en la anterior clase que tuvimos, esto tiene problemas. ¿Recuerdan por qué había problemas de utilizar ese tipo de acero con ese diámetro tan grande? ¿Longitud de desarrollo? Los ganchos para... ¿Cuál era el problema de tener ese diámetro tan grande? ¿En qué influía? Fernanda, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Daniela, ¿no te acuerdas? ¿Nadie se acuerda en qué era? Entonces, los llevo ya. Ganchos, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Nosotros necesitábamos determinar esta longitud De desarrollo. Y obviamente si utilizas esa longitud de desarrollo pues va a ser más grande, entre más diámetro más grande utilices en el acero de columnas. Entonces, hay que tener cuidado. Si tú quieres una estructura, una cimentación más económica, el acero que vas a utilizar en la columna, ten cuidado. Ten cuidado aquí en el diámetro que utilizas. ¿Por qué razón? Porque esa longitud de desarrollo, va a depender de este diámetro. Entonces, si utilizas un diámetro grande, aquí vas a tener una altura de zapata mucho mayor. Y eso es problema. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a continuar. Yo creo que aquí vamos a continuar. Listo, fíjense ustedes. Entonces, tenemos propiedades de los materiales, concreto, tenemos el acero de fundencia, ¿cierto? Tenemos, entonces, el factor de reducción,
para el cortante, tenemos el factor de reducción para flexión y vamos allí, área de zapatas. Recuerda que siempre trabajamos con la carga de servicio, ¿no? Siempre utilizamos con la carga de servicio. Tenemos entonces la carga de servicio de 175 toneladas fuerza, que simplemente hay que sumar esas dos. O sea que cuando vayan a hacer su trabajo de cimentaciones, no vayan a tomar la combinación de diseño, sino que tienen que tomar la carga de servicio. ¿Listo? La carga de servicio. Si ustedes utilizan las combinaciones, pues esas combinaciones están ya mayoradas. Entonces, no hay que hacer eso. Aquí Carga muerta y calculas, claro, vibraciones. como es una zapata rectangular, tienes que calcular entonces, como hay una zapata rectangular, tienes que calcular una excentricidad. Dije, qué pena interrumpirlo. Entonces ahí en la carga muerta sería peso propio más el peso, la sobrecarga permanente. Sí, señor. Claro. Correcto, correcto. Porque viene, o sea, recuerden que la carga muerta es la sumatoria de el peso propio más todo lo que le colocas de carga. Entonces, ¿listo? Entonces tienen que sumarlo. Bueno, miren ahora. Fíjense ahora lo que dice. Para el diseño de las zapatas rectangulares hay dos opciones. Para el diseño de zapatas rectangulares hay dos opciones. La primera opción es calcular esa excentricidad y mover, como le dice ahí. Es correr la zapata a un valor igual a la excentricidad para que se presente, para que podamos tomar esta carga bajo la zapata de manera uniforme. Hay que moverlo. Entonces, calculamos posteriormente nuestra U, que lo vamos a utilizar después para diseño, y vamos a mirar aquí. Entonces, el área de la zapata va a ser igual a la carga de servicio que nosotros tenemos y el esfuerzo admisible. ¿De dónde viene ese esfuerzo admisible? Los que les gusta la geotécnica, ¿de dónde viene? Bueno, es portante, la capacidad portante del suelo. Sí, ¿y recuerdan ustedes cómo se determina esa capacidad portante? Una con Q igual. Ah, ese era fuerza. Andrés, Fuerza sobre. ¿sí te acuerdas, hombre? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. ¿Ah? Fuerza sobre área. ¿No? Recuerden que esa viene de una expresión grandota que hay unas situaciones que ya no me acuerdo, hay un poco de método de Meyer, porque bueno, hay varios teoremas, ¿cierto? Y todos esos tienen diferentes factores. Una vez calculas las fuerzas visibles, le dices un factor de seguridad de tanto y la reduces, ¿cierto? Ese es el que viene aquí, ese es el esfuerzo admisible, eso viene del estudio geotécnico, eso se lo dan los geotecnistas. Para nuestro trabajo vamos a utilizar un esfuerzo admisible de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Utilicen 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Si ustedes lo revisan, es algo bien bajito. Es algo bien bajito. ¿Listo? Y ustedes me comentan qué les da. ¿Vale? ¿Qué les da? No, ingeniero, no. Si no nos cumple, no importa. ¿Listo? Tenemos ya el área de la zapata. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues aquí asumimos un lado de la zapata rectangular. Como ya tenemos asumido un lado y le decimos ese lado es de 2.6, pues ¿qué nos toca hacer? Calcular el otro lado de la zapata simplemente al dividir el área Sobre el lado. ¿Listo? Nada más. Entonces te da 2.926, bueno, le dices tú, yo voy a trabajar con una de 2.9, a ver qué me da, ¿listo? Calculas entonces la presión última del suelo con las verdaderas dimensiones de la zapata que le estás colocando, que es B por L. Entonces aquí tienes tu QSU. ¿Recuerdan para qué se utiliza ese QSU? La presión última del suelo. Lo miramos en las expresiones. ¿Para qué?
van hacia arriba. ¿Para qué era? Hombre, parece que tienen memoria más corta que la mía ahora. Verás que ustedes están chiquillos. Están bien chiquillos. ¿Sí o no, Fernando? ¿Para qué era? ¿Juan Camilo? ¿No te acuerdas? Ah, no puede ser. ¿Verdad? ¿No toman pica cerebrín o algo así? Ya parece que el viejo juega menos que ustedes, el viejo soy yo. Vean, muchachos. Fíjense en aquí las expresiones. Mírenlo aquí. Para calcular el cortante. Se utiliza para calcular el cortante. En tanto en una dirección como en dos direcciones. Y se utiliza también para calcular el momento. Mírenlo aquí. ¿Listo? ¿Comprendido? ¿Recordado? Grabado en una piedra. No vaya a ser que esto le salga del examen y después digan, no olvidé. ¿Vale? Listo. Estudien mucho, muchachos. Ese examen es fuerte. Y es sin libro abierto, no como la otra vez. Bueno, vamos a lo siguiente. O sea, no podemos sacar computador. Pueden sacar es calculadora. No, y el MATCAD, Profe. profe, no. Y el MATCAD. ¿El qué? Y el MATCAD. No, ya se lo va a hacer en MATCAD. No, profe. No. Les va peor, muchachos. Les va peor. No, y ¿cómo van a decir eso? Bueno, listo, muchachos. Vale, listo, vamos aquí, ¿no? Entonces, miren, espesor de la zapata. Vamos a calcular el espesor de la zapata. Entonces, aquí tenemos la altura mínima que dice la norma, ¿recuerdan? Más el recubrimiento y la altura requerida. Ahí nos ven. ¿Listo? Altura requerida. Entonces, uno piensa que esa es la altura requerida, pero fíjense ustedes cuánto le metí yo acá. 70, ¿recuerdan? Lo mismo que el ejercicio anterior que habíamos mirado. Entonces aquí asumimos en este ejemplo que vamos a colocarle a 0 número 7 para la zapata. Entonces calculamos nuestro dB. Pero por esta razón es que tenemos que asumir tenemos que asumir ya a 0 que tú le vas a colocar. Y eso es lo que uno hace en el 6. En el 6 uno antes mete el a 0 que va a utilizar en la zapata y se revisa si ese acero es mayor, ese momento de flexión que da es mayor que tú requieres. Y si te digo que es mayor, no. Y si te está dando que es muy mayor, pues lo optimizas, lo separas y vas viendo qué haces. ¿Listo? Pero recuerden entonces que si yo tengo aquí, como les mostraba la otra vez, si tengo aquí esto y tengo aquí esto, entonces nuestro D va a ser este. Bueno, un poquito torcido, pero ese es el D. Entonces, por esa razón, tienes que asumir el acero, ¿cierto? ¿Listo? Listo. ¿Listo, Andrés? Que estás como que... Sí, ¿no? Bueno, ahí calculas el D. Bueno, cortante en una dirección. Aquí, en el anterior ejemplo que habíamos mirado, simplemente hicimos el diseño en una dirección porque pues, los lados eran extremadamente, pues eran cuadrados, eran iguales, entonces, por esa razón ya se refiere a eso. ¿Vale? Listo, entonces, fíjense ustedes. Tomo la longitud de 2.9 y la divido entre 2, me va a dar pues este de medios. Le quito 60 entre 2 y le quito esa D porque el cortante se chequea a una distancia de la cara de la columna. Por eso te da esto. Si esto lo multiplicas por B y lo multiplicas por Q sub U, te va a dar tu resistencia cortante. Entonces,
Entonces, calculas primero la demanda, lo que te resiste, perdón, aquí me confundí. Calculas lo que te resiste según la norma. Recuerden que la norma muestra 3 expresiones. Yo ahí lo tengo con una sola expresión. Las 3 expresiones son estas. Con estas 3 expresiones que tú estás mirando aquí, revisas cortando. Con estas 3 expresiones, escoges la menor y esa la comparas con la demanda. ¿Listo? ¿Entendidos o los embolaté? No, sí. ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces, fíjense que aquí esta expresión que tengo, pues es simplemente esta. La multiplicas por B, que es esta, por Q sub U, y te da tu demanda. Por cortante. Por cortante. Muy bien. Es esta. ¿Comprendido, Daniela? Esta tiene que ser menor a lo que tú tienes acá. Porque si no, hay que hacer una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Aumentar qué? La sección. ¿El qué? El espesor. ¿Y lo teníamos el espesor de cuánto? 20. 70. Pero aquí tú te das cuenta que es 51.5, ¿no? Estoy viéndome como mucho, ¿no? Vamos a ver más adelante si es mucho o no. Vamos en la cortante en la otra dirección. Fíjense, me va a tocar cortante en las 2 direcciones porque la zapata es Rectangular. Entonces, haces lo mismo. B dividido entre 2, tienes le quitas la mitad de la columna y lo colocas, tu franja de diseños está superior a una distancia de la cara de la columna. Entonces te da la capacidad que tú tienes en tu zapata y te da 171. Y la demanda, lo mismo que la anterior, sino que aquí ya cambia a L. ¿Listo? Porque es esta longitud, es esta franja en la que estamos. Entonces es simplemente el ancho por el largo por la capacidad última del suelo y calculas el cortante. Se fue. ¿Listo? Como te das cuenta, mira, ahora es 57. 57. Y tu capacidad es 171. El ingeniero está exagerando. Está exagerando. Bueno, aquí pues chequeas y te dice que es adecuado. Vas a chequear, ahora sí, cortante en 2 direcciones o punzonamiento. Calculas B sub O. Recuerden que B sub O es todo este perímetro. Es todo el perímetro, B sub O. Entonces, ese B sub O es el que necesitas calcular. Y aquí hay 3 expresiones que debes calcular según la norma, que son, la norma te dice, aquí te dice aquí que es este beta, te dice que es este alfa, y esas son las expresiones que entran aquí. ¿Listo? Muy sencillo. Eso no va a cambiar. Entonces, miren aquí en este ejemplo, revisé cuál de ellas es la menor. Y esa es la capacidad que tiene la zapata. Y hay que multiplicarla, obviamente, por su factor de reducción. ¿Y cómo se calcula B sub V? Pues obviamente, esta expresión que está aquí es B por L, que es todo el ancho de la zapata, menos B sub U más D, B sub 2 más D. Que es, recuerden que estos son los lados de la columna, ¿cierto? Más SD. ¿Por qué SD? ¿No era de medios, ingeniero? Porque ahí en la gráfica dice que es de medios. Aquí dice bien clarito, o sea, me están mintiendo. Aquí dice de medios, pero ya lo puso D. Es el perímetro completo. ¿Por qué razón? ¿Quién la pilló? Daniel. ¿Por qué aquí está de medios, pero acá usted en su expresión tiene D? ¿A los 2 lados? Muy bien. D más de medios más de medios es D. Por esa razón está así. Bueno, aquí lo dice. Aquí lo dice. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí se dan cuenta que el asunto cuando es en dos direcciones es 479, pero la demanda es, para dos direcciones, 229. ¿Sigue siendo? ¿En dos direcciones? En dos direcciones sigue siendo todavía Alto. alta la capacidad que yo tengo. Usted puede decir, no, yo lo voy a Reducir lo el voy a espesor. reducir, ¿no? Porque sigue siendo muy alta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Ahora sí, miren, momento mayorado en una dirección, en la dirección larga. Simplemente ahora recuerden que es en la cara de la columna, ya no es a una distancia ¿de dónde sacó eso, ingeniero? Aquí está. Esa es lo que dice la norma. Yo por aquí lo tengo, aquí está. En la cara de la columna, aquí lo dice. Eso está en la NSR y si ustedes quieren leer ese datito de la NSR, ahí lo tienen. ¿Listo? Bueno, entonces, calculamos el momento mayorado. ¿Cómo calculamos el momento mayorado? Primero, calculamos este ancho. Recuerden que este es B medios, entonces calculamos este ancho y lo multiplicamos por B, que es este, ¿cierto? O sea, por la profundidad de la zapata, ¿cierto? Ahí solo estamos mirando un lado, pero recuerden que tiene el otro lado. Y lo multiplicamos por el brazo. El brazo es la mitad de esto, ¿cierto? La mitad de este ancho. Y así hemos calculado el momento. Ese es el momento, ¿verdad? El momento mayorado máximo, ¿cierto? Es de 60.99. Listo. Recuerden que esto viene de la normativa, ¿no? A ese mínimo, que ya lo hemos mirado en otras partes del curso, haciendo diseño de losas y todo lo demás. Eso es simplemente lo mismo que dice la normativa. Calculamos a ese a sub c en mínimo 1, a sub c mínimo 2. Y ahora miren, yo aquí le estoy diciendo, bueno, voy a colocar un acero suministrado que debe ser mayor que el mínimo normativo. Yo aquí hice un pequeño cambio y la metí de 1 pulgada. Metí de 1 pulgada, imagínense, la zapata de 1 pulgada. ¿Listo? El acero. Tengo un objetivo. Entonces le voy a decir que le voy a meter 10 varillas. O sea que ya le estoy colocando hasta incluso una separación. En esa longitud. En esa longitud, porque estamos calculando en esa longitud. Entonces, reviso según lo que he calculado cuál es el acero. Si ese acero que yo pienso colocarle es mayor que los mínimos. Aquí están los mínimos. Y resulta que colocando ese acero de 8 o de 1 pulgada, no alcanza. Entonces es bastante lo que se necesita colocar. Entonces, ahí calculé el mínimo, escogí el mínimo y me dio ese el que tengo que colocar. ¿Cierto? 57.19 centímetros cuadrados. Calculo el momento con las mismas expresiones que hemos venido calculando desde que éramos chiquitos, ¿cierto? Ustedes ya las conocen muy bien. Y ahora sí reviso. Miren, me da el momento resistente con ese acero de 151.53, el momento resistente. Y ese momento resistente debe ser igual a 60.99, ¿cierto? O mayor que el acero mínimo. Entonces, ahí cumplo el requerimiento. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que yo puedo optimizar un poquito más, ¿cierto? Se puede optimizar un poquito más. Yo se los hice así porque quiero que ustedes se den cuenta que a veces uno maneja un software, pero como uno maneja este tipo de cosas, entonces uno piensa, que como el software ya me muestra que cumplí, no hay problema, pero a veces uno puede estar colocándole muchísimo más, así que puedes, haciendo tus chequeos internos, puedes optimizar tu diseño. Puedes optimizar. Entonces, con ese objetivo les coloqué todo esto. Ahora fíjense en separación del acero, a cuánto lo puedo colocar, y ahí está. Lo mismo que hemos hecho siempre.
lo que siempre hemos hecho, y pongo la separación. Y hago lo mismo en la otra dirección. Hago lo mismo en la otra dirección. Es exactamente lo mismo, sino que ahora ya no es L, sino que es B. Cambia simplemente la dirección de análisis para el momento mayorado. Hago lo mismo, hago mis chequeos, calculo que mi momento sea mayor que la demanda, que la capacidad sea mayor que la demanda. Recuerden que este valor es de 0.9. Aún lo estoy reduciendo. ¿Listo? Es muy sencillo. Recuerden que, muchachos, lo que estamos haciendo, vuelvo y lo repito, para que no se pierda, es simplemente tomar o calcular esta franja que viene de tomar el ancho de la zapata, dividirlo entre 2 y restarle esta longitud de la columna entre 2. Estoy haciendo el análisis en el otro lado. Lo multiplico ahora por L. L es el largo ahora que me corresponde a esa franja. El análisis de la otra zapata. Y lo multiplico por Q sub U y lo multiplico por el brazo. Y se acaba. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Tiene algo de difícil? No, no hay nada de difícil. Y así calculo el brazo. Y ahí está. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ustedes van a encontrar, muchachos, en la vida real, cuando ustedes ya se vayan a trabajar, van a encontrar que en las zapatas ustedes se encuentran que aquí viene el acero, aquí viene el acero de tu columna, pero vas a encontrar otro acero de este lado. Mientras me voy al baño, con su permiso, les pregunto a ustedes por qué. ¿Por qué? Cuando tú mires una zapata vas a mirar esta. ¿Es necesaria? ¿No, Fernanda? ¿Por qué? Buena pregunta. En la vida real tú vas a llegar a las obras y vas a encontrar que hay acero en la parte superior. Pero cuando tú haces el diseño solo calculas para la parte inferior. ¿Es constructivo? Esa pregunta es buena. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Esa es la respuesta. Viene en el examen. Oh, Inge. Bueno, entonces muchachos, resulta que, pues obviamente como te das cuenta, acá no necesitamos. Pero si yo en lo que he consultado, en lo que he revisado, hay dos razones. Hay dos razones por las cuales hay que colocar ese acero, aunque sea por cuantía mínima. No lo necesitas, por cuantía mínima coloca. Primero por temperatura, cambio de temperatura. Esa es una razón. Pero la más importante es por ductilidad. Esto es lo mismo que vigas. Si te das cuenta que cuando tú haces el diagrama de momento de una viga, tú llegas y, ¿cierto? ¿Dónde no necesitas acero? En las partes donde no se ve el momento. Exacto, ¿cierto? Pero ¿lo dejas sin acero? No. Le colocas acero. No lo colocas por construcción. Lo colocas, bueno, por construcción es otra pequeña razón para poder amarrar bien los flejes y todo. Pero por ductilidad. Es que la ductilidad hay que calcular. La ductilidad se calcula. Entonces, por esa razón, necesitas colocar este tipo de acero. Y esa es la razón. ¿Listo? Bueno, muchachos. Fíjense ahora. Vamos aquí a chequear
Vamos aquí a chequear entonces la longitud de desarrollo del acero. ¿Recuerdan cuánto es la longitud de desarrollo de la columna? Número 7, ¿cierto? Esa era. Vamos a mirar que nuestra altura de la zapata, que es toda esta, que la habíamos colocado en 70 centímetros, es suficiente para desarrollar esta longitud de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos? Calculábamos estas expresiones ustedes ya las conocen, ya saben de dónde vienen, para decir, hicieron un curso de hormigón armado o concreto 1, viene de allá. Esas son las expresiones de barras que están a compresión. ¿Cierto? Y entonces ahí vienen estas dos. Calculas la máxima, con la máxima tienes que calcular ahora esta longitud de este radio, este diámetro de esta varilla y sumas, ¿cierto? Sumas todo esto. Entonces, la longitud de desarrollo, sabes que es la mayor de esas dos que miramos ahí, te da 41.93, calculas ese radio que es aproximadamente 6 veces el diámetro de la varilla, calculas el diámetro de la varilla con la que estás trabajando, perdón, aquí, más 2 veces de B más E, ¿cierto? Y te da 69. Nota, 0.69. ¿Y cuánto era nuestra zapata? 30. O sea, ¿quién es la que manda realmente el diseño? El acero. ¿El cortante? ¿El momento? ¿Quién manda realmente? ¿Qué es lo crítico? La longitud de desarrollo. ¿Qué es lo crítico? La longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo. ¿Que viene de qué, Daniela? Del acero. Del diámetro de la barra. ¿De qué elemento? El diámetro de la barra de la Muy columna. bien, Daniela. Excelente. Entonces, mira, por eso aquí les puse Cuidado. cuidado con esto. Así que si tú utilizas varillas demasiado grandes, la norma te exige que calcules esa longitud de desarrollo. Y esa longitud de desarrollo termina siendo la que manda el diseño de zapatas. Eso no debería ser así. No debería ser así. Porque estoy cumpliendo con cortante unidireccional de sobra. ¿Cierto? En las dos direcciones. Cortante por funcionamiento de sobra, en dos direcciones, de sobra. Pero ahora esta varillita es la que me está mandando todo el diseño. Eso es ilógico. Cuidado. Entonces, más bien, acostúmbrese a utilizar varillas y columnas que no sean con de diámetros tan altos. Que si el diseño lo requiere, porque lo requiere y porque estás trabajando en un proyecto demasiado grande, sabes que te vas a tener una cimentación grande. Claro, cuando estás trabajando en una cimentación bastante grande, muy seguramente, o en un edificio de bastantes pisos, muy seguramente vas a necesitar cimentación Profunda. Ahí ya no voy a hacer caso, pero ese tiene que tenerlo en cuenta. ¿Comprendido? Chequeamos ahora en el otro lado. Miren, hay que chequear ahora por qué? Por tracción. Ahora sí nos vamos al otro lado de la zapata. Fíjese, tenemos que determinar que ese lado de la zapata sea suficiente para que haya la longitud de desarrollo del acero que estamos utilizando. Usamos la misma expresión. Bueno, estas expresiones son para tracción, ¿cierto? Son para tracción. Lo revisamos y determinamos que esa longitud sea suficiente o sea mayor que la longitud de desarrollo. Si no es suficiente, colocar gancho. Por eso en las obras vas a encontrar que aquí hay un gancho. ¿Listo? Sí. Pasa por eso. Perfecto. Hasta ahí, comprendido, entendido. ¿O hay alguna que yo reclame? ¿Listo? ¿Todo bien? Fernanda, ¿me dice? ¿O lo repetimos?
¿Lo repetimos? No es necesario. Bueno, yo lo voy a repetir con el caso número 2. Aquí está. Este es el caso número 2. Bueno, ¿cómo se diseña zapatas rectangulares caso número 2? Aquí hay un cambio. El otro había una excentricidad, ¿no? Una excentricidad y decíamos que tomábamos la opción de moverlo. Pero bueno, si ya no se da ese caso y no podemos moverlo, la zapata es la misma que estábamos analizando anteriormente, sino que aquí, como no se puede mover, ya se nos presenta estos esfuerzos, ¿cierto? Se nos van a presentar esos esfuercitos. Esfuerzo en un lado y esfuerzo en el otro lado, pero los esfuerzos no van a ser uniformes. ¿Recuerdan? Y el otro era bonito porque pues las entrábamos y nos daba uniforme, y este ya no. La segunda opción es diseñar la zapata como se conoce, concéntrica. Bueno, en este caso la presión del suelo es trapezoidal. La solución no es la más económica, pero se suele trabajar así. Esta no es la más económica. La otra solución era la más económica. Bueno, fíjense ustedes, muchachos. Entonces, calculamos nuevamente la presión, la área de la zapata, con la presión de servicio, con el esfuerzo admisible. Determinamos un B inicial. Vamos a asumimos un lado corto de la zapata inicial. Calculamos el requerido y le colocamos el lado que nosotros, o lo redondeamos, le decimos redondeamos, ¿listo? Y le ponemos esa longitud de la zapata. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, con las expresiones que yo les había mostrado en clase, que están por acá, que están por aquí, calculamos esos esfuerzos de un lado y del otro lado. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Entonces, miren este esfuerzo con esa expresión, con los lados de la zapata inicial. Aquí tenemos en cuenta el momento y nos damos cuenta que nos da 3.1. No nos va a cumplir porque el esfuerzo admisible es de 2.087. Si no te cumple eso, ¿qué quiere decir? El otro obviamente va a ser mucho menor y sí te va a cumplir. Mira, te cumple. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Si ya no me cumple ese esfuerzo. ¿Cuál es la solución, Andrés? Pues mira, ¿no? Yo calculo mis esfuerzos. Claro, calculo mis esfuerzos, ¿no? Con las expresiones que yo te dije, porque hay un momento y hay una carga axial que genera una excentricidad. Como no tienes la posibilidad de moverlo, pues obviamente te va a dar un esfuerzo mayor en un lado y un esfuerzo menor en el otro, ¿cierto? Pero si tú calculas con esa expresión y revisas el esfuerzo, te va a dar superior al esfuerzo admisible. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cambiar las dimensiones. Exacto. Hay que cambiar las dimensiones de la zapata. Si cambiamos las dimensiones de la zapata, yo aquí ya le coloqué otras dimensiones. Fíjate. Me toca es aumentar la dimensión de la zapata. Al aumentar la dimensión de la zapata, obviamente me va a dar unos esfuerzos. Y un esfuerzo me dio 2.04 porque le cambié las dimensiones de la zapata. Y el otro me va a dar más pequeñito que 0.9. Chequeo y me da que sí cumplí. ¿Listo? Que sí cumplí. Ahora calculamos los esfuerzos con esas verdaderas dimensiones, a ver qué pasa. Los esfuerzos últimos, porque recuerden que siempre viene de la carga última, esa presión última. Entonces me da 3.11 y 1.38, en el un lado y en el otro lado. ¿Qué hay que hacer ahora? El espesor de la zapata. Nuevamente, estoy asumiendo que tomo un acero. Calculo mi D, ¿cierto? Que me da 0.592. Una vez calculo el D, voy a hacer cortante en la dirección corta, pero aquí es donde viene lo bueno en este ejemplo.
Por eso les decía que traía dos ejemplos. Fíjense ustedes, en una dirección y en dos direcciones. En una dirección y en dos direcciones. Reviso entonces lo mismo. Calculo mi ancho, tengo mi largo, multiplico por b, multiplico por ese esfuerzo último que es el mayor y me da. Bueno, ¿recuerdan por qué este 0? Cierto, en el anterior ejemplo no se los comenté. ¿Recuerdan por qué el B sub S es 0? Porque no hay lo asume el concreto. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces aquí reviso y listo. Por lo tanto, el espesor es el adecuado. Ahora cambio de lado, lo reviso en la otra dirección y es lo mismo, calculo esta franja, que ya saben cómo se calcula, y obviamente reviso si el espesor es el adecuado. Y ahora sí vamos en las dos direcciones. Pero en las dos direcciones esta vaina sí se pone un poquito más complicada. Se pone un poquito más complicada. Bueno, para calcular lo que resiste la zapata, las expresiones son las mismas que veíamos mirando. Tienes que calcular tu perímetro, tienes que calcular P sub C para todos los tres casos y escoger. Pero aquí sí ya la demanda sí se pone complicada. Porque es esto. Ah, bueno, complicado eso no es. Es una simple descomposición de áreas y ya. El otro, el que estábamos analizando en el anterior ejemplo, pues entonces tú tenías una relación del suelo que era así, ¿cierto? Y tenías aquí un espesor y aquí un lado. Era así. Asumíamos así, pero acá ya no. Acá ya te darás cuenta que entonces tienes esto. Y se pone un poquito más tedioso calcular, pero todo esto tú lo puedes descomponer. Aquí tienes un Q, yo creo que lo llamé Q sub Q, no mal me equivoco, Q sub y Q sub 4. Y estos ya los calculaste, ¿cierto? Estos ya los calculamos. Entonces simplemente es descomponerlo más. Y ya, lo vamos descomponiendo y listo. Fíjense ahora algo interesante. Vamos descomponiendo. Tienes el Q sub U, que es 3.11, y tienes estos dos datos, serían en otras palabras los datos conocidos, ¿cierto? Simplemente lo vas a descomponer. Mira, lo vas a descomponer. Vas a ubicar un Q sub 2 y vas a ubicar un Q sub 3, ¿cierto? Lo vas a descomponer. Y una vez que lo descompones, le dices, este pues va a ser Q sub 4, ¿cierto? Q sub 4. Este que está aquí, que viene a esta longitud, miren ustedes esta longitud. ¿Cuál es esta longitud que está ahí? ¿A qué corresponde? ¿Cuál? Lo vas a chequear el cortante en un punto A y en un punto B, ¿cierto? En un punto A y en un punto B, que se supone que es más crítico, porque está en la cara de la columna. Entonces, ¿qué es lo que hace simplemente allí? Es simple relación de triángulos. Calculo Q sub 2. ¿Cómo calculo Q sub 2? Sé que en el punto A va a estar ubicado Q sub 2. Y al Q sub 2 le quito Q sub 4. Y me va a dar este que está aquí, ¿cierto? Entonces, Q sub 2 a Q sub 4 es a esta longitud que está aquí. Y esa longitud que está aquí es B2, que es la columna, más L medios menos B medios entre 2. Simplemente es eso. ¿Alguien se perdió hasta allí? ¿Será? ¿Sí? Pues sí, la relación de triángulos, no lo entendí lo que hizo, pero... ¿No entendiste? ¿Qué no entendiste? Eso es lo que estoy preguntando. Pues las variables que se toman. O sea, ¿Cuáles variables?
digamos ahí dice Q2, que dice la línea azul, pero esa ya la tomaba, digamos, con toda la longitud menos la otra longitud así. Entonces, eso, bueno, así la siguiente. Yo la tomaría como, como le dije, no, espera. L sobre Q sub 1 menos Q sub 4 es igual a Q sub, bueno, la de línea azul sobre la Q sub 2 más Q sub 3. O sea, yo haría la relación de triángulo. No sé lo que hizo ahí primero variables, pero sí la haría. Tranquilo. ¿Qué con las variables? Ya con las unidades, ya que tengamos reales, ya es más fácil. Bueno, miren, simplemente lo que estamos haciendo es una relación de triángulo. Yo simplemente lo que hice fue descomponer. Tomé Q sub 2, Q sub 4, que es a este, que es esta distancia que está aquí, como Q sub 1 menos Q sub 4, es a él, a toda la longitud, ¿cierto? O sea, este Q sub 4 va a ser a toda esta longitud. Y la despejé. Y despejé eso y le sumé Q sub 4, ¿cierto? Porque estoy trabajando con este triángulo rectángulo. Y ya, y lo calculé, Q sub 2. E hice exactamente lo mismo con Q sub 3. Y encontré ya cuánto vale esto y cuánto vale esto. O sea, ya encontré todas esos esfuerzos a lo largo de varios puntos de la zapata. Y eso es lo que hacen los software. Hacen una descomposición. Bueno, yo lo hace más sencillo, lo programan todo. Hacen eso. Ahora simplemente es calcular, hacer el diseño a flexión. ¿Vale? ¿Cómo hacemos ese diseño a flexión? El diseño a flexión es algo parecido. Como ya tenemos Q sub 2 y recuerden que calculamos en la cara de la columna, simplemente multiplicamos el B por el brazo. Y aquí está cómo sale eso. Aquí están estos dibujitos, les van a ayudar a ustedes a saber cómo se calcula ese momento A. Pero es lo mismo, es el mismo concepto de el tener un rectángulo, sino que aquí ya no hay un rectángulo, sino que hay una fuerza trapezoidal, en otras palabras. Entonces tienes que descomponerlo y por eso ustedes aquí miran que hay dos expresiones que se suman, porque se suman ya de la descomposición de un triángulo más un rectángulo y sale y ya, así es de sencillo. Revisas el momento último, que ya va a ser igual a lo que estás calculando, y haces lo mismo que hemos venido haciendo siempre. Fíjate. Y ahora diseño en la sección B. Ahí chequeas que te cumple, perdón, aquí, que te cumpla con el acero que tú asumiste, porque le estás colocando qué tipo de acero vas a colocar y ya. Y vuelves y haces lo mismo para el otro sentido. Lo descompones y haces lo mismo. Es muy sencillo. Ahora diseño flexión en la dirección corta. Otra vez, lo mismo sentido, pero es ahora en la otra dirección. Es en la otra dirección. Simplemente es una descomposición de triángulos, nada más. Y ahora revisas nuevamente la longitud de desarrollo y fíjate aquí que te da nuevamente 0.69. Sigue mandando ese diámetro de esa sección. Así que a trabajar con diámetros pequeños. Y bueno, es así, no es nada más. No es complicado. Ese de triángulo rectángulo, pues revísenlo. Ahí está muy detallado lo que se está. Está muy detallado lo que se está haciendo, muchachos. La verdad que sí. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Hemos acabado zapatas, el diseño de zapata caso 1, diseño de zapata rectangular caso 1, y nos vamos a este ejemplo. Bueno, este ejemplo, muchachos, sí que hay que analizarlo un poquito más detallado porque este es el ejemplo de la tarea. ¿Listo? Este es el ejemplo de la tarea. Tienen que hacer
una zapata combinada. Entonces, ustedes van a tomar de su proyecto, muchachos, y esa me la tienen que entregar el día viernes, ¿de acuerdo? Y ese no hay paso, porque les sirve hacer su trabajo, les sirve para estudiar, y como ya estudiaron de columnas, creo que van a llegar muy bien preparados al examen de martes. ¿Listo? Fíjense en una cosa, muchachos. Como les decía en otra ocasión, si hacemos una vista en planta, aquí está su columna, aquí está su otra columna, aquí está su otra columna, aquí viene la otra columna, y ahí viene la otra columna. Y resulta que su capacidad portante es tan mala y su carga axial alta que van a tener que trabajar con una zapata combinada. ¿Por qué puede darse eso? Porque esta longitud es muy pequeña, y se puede dar eso también porque aquí ya hay no puedes agrandar más la zapata porque aquí ya está otra construcción hacia acá. Entonces ya no puedes trabajar más ahí. Entonces esto se llama zapatas de lindero. Porque hay un lindero ahí. Ya no hay opción, te toca combinarlo. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Por eso les estoy diciendo que tomen una capacidad portante de 1 kilogramo fuerza, centímetro cuadrado, para su ejemplo, de su proyecto. ¿Listo? Entonces, como es así, hay que hacer el diseño de la siguiente manera. Miren ustedes, tenemos, fíjense que este ejemplo es 2.33, pero el que les estoy dando es 1, realmente bajo. Y lo hago con un propósito. Que ustedes se den cuenta de que esas capacidades portantes ahí lo llevan a tener que trabajar con este tipo de zapatos. ¿Listo? Bueno, vamos allá. Entonces, sección de columna, muchachos. Aquí están las secciones. Noten, les estoy dando las secciones de las columnas. Por lo tanto, en su proyecto es porque ustedes tienen las columnas. Muchachos, yo revisé un trabajo, bueno, lo revisé todos los de columnas, pero resulta que en unas columnas les dio el diagrama a algunos, a un grupito le dio así, y este otro le dio como que así, algo así. Revísenlo, está mal. Revísenlo, está mal, muchachos. Les dio así, no tiene que darles así. Algo por ahí están haciendo. No identifico cuál no tenía el marcado. Pero en Zapata les da esto no es posible. En el examen, es que en el examen se pongan a hacerlo así también. ¿Listo? Toca hacer ese diagrama. No sé por qué, muchachos, si las columnas son pequeñas, y tu punto te da por acá, ¿qué hay que hacer? Agrandar la sección. ¿Qué hay que hacer? Sección. A alguien le pasó eso y me lo dejó así de abajo. Le dio por acá el punto. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que aumentar la sección. La sección hay que aumentarla para que esto me dé así. Y esta otra me dé así, pero que quede en esta zona. Y recuerda que por aquí viene la carga balanceada. Algo que sí fallaron todos, sin excepción, es que yo en columnas les dije que había una capacidad máxima del diagrama de interacción. No lo miraron en el ejemplo, pero en las diapositivas está. Aquí hay un valor máximo, ¿no? Aquí hay un valor máximo que es el 0.85 de la carga axial. Entonces este viene y les da por aquí, este es el diagrama de interacción real. ¿Cierto? Entonces, todos lo dejaron completo, pero aquí hay aquí en esta partecita hay. Ese es el verdadero diagrama de interacción. Reducido, ¿no? Reducido, pequeñito.
como una pequeña. O sea que hay un valor máximo, esto es una línea recta que se le pone. Ese sí no miré que lo habían dejado mal. ¿Listo? Ese es para corregir. ¿Sí, Fernanda? ¿Sí o no? Revísenlo, ahí está. Y ya hasta incluso hay un dibujito. Hay un dibujito. Pero si ustedes ven que no les da, tienen que aumentar las secciones de las columnas. Entonces, para su proyecto, si ustedes ven que no les está chequeando ahí dentro, si sus valores de carga axial son muy grandes y ven que no les está chequeando, hay que aumentar las dimensiones de las columnas. Hay que aumentarlas. De ahí vienen estas secciones. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos estas secciones. ¿Listo? Vienen de ahí. Entonces ustedes ya tienen el dato de las columnas. Y ya tienen ¿y qué más tienen? Las cargas. Todo lo demás, cargas axiales. Bueno, listo muchachos. Propiedades de los materiales. Fíjense ustedes. Propiedades de los materiales, lo mismo. Y en el parcial nos toca dibujar ese diagrama a mano. ¿Cuál? El diagrama. ¿El diagrama de columnas? Sí. Vale, venga. Área de la zapata, muchachos. Entonces, obviamente, ahí hay un cambio ya de concepto. Porque ustedes se van a dar cuenta que hay una carga axial 1 y una carga axial 2. Estos son datos que vienen ya de su proyecto. Recuerden que esa carga axial viene ya de combinar D más L, ¿cierto? Pero es que usted nos dice que tiene que ser una capa combinada. Sí. Pero entonces la otra columna que también la tenemos que hacer. No, es que no lo tienes que hacer. Las dimensiones. No lo tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es determinar Las dimensiones. la combinación, pero viene del software. Ah, no, sí. Yo por eso digo, pues como ahí necesitamos las dimensiones de la otra columna, entonces esa la dejamos como la central. Esta va a ser la central. Esta va a ser la central, pero esta es la del interno. Y la carga axial te la da el software. Como ustedes ya tienen avanzado su proyecto, ya lo tienen que tener casi listo, les da la carga axial. Como lo habíamos mirado. Ese te da la carga axial y ya sabes. Recuerden que el software les da una opción en donde les dice combos, ¿no? Aquí les dice combos. En esa combos te da 1.4D más 1.7L. Ahí está. Sacas el diagrama y esto es su. Pero del último piso. Y luego de las dimensiones de la columna. O sea, si la dejamos igual que la central. Lo que tú tengas en tu proyecto, lo que tú hayas considerado con tu criterio, lo que te haya chequeado, en otras palabras, deriva. Porque les tiene que haber chequeado la derivación. ¿Listo? ¿Y ese peso también le da suma de las columnas de piso abajo? No, porque ahora ya no estamos chequeando índice de estabilidad. Ahora estamos chequeando solo carga axial para diseño de zapatos. Lo otro era porque estábamos chequeando índice de estabilidad. ¿Listo? ¿Y el índice de estabilidad para qué era? Esbeltes, riostrada o no riostrada. Excelente. ¿Listo? Y si está riostrada o no riostrada, pues hay dos criterios para determinar el índice, para determinar Esbeltes. la esbeltez. Y si resulta que es esbelta, ¿qué hay que hacer? Mayorar. Muy bien, Daniela. Magnificar los momentos. O sea, los amplificas. Y es en el momento que lo amplificas, te tiene que dar acá adentro. Y si ya te da adentro, has diseñado tu columna. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Bueno, me adelanto porque si no, no acabo esto. Fíjense ustedes.
diámetro de las barras, área de la zapata. Calculamos el centro de gravedad de las cargas. Hay que calcular un centro de gravedad de cargas, imagínense. Entonces, lo que hay que hacer, muchachos, para calcular la carga de gravedad es lo siguiente. Vamos a calcular o vamos a hacer momentos con respecto a la zapata del líder. Despejamos X. Simplemente es hacer, simplemente es ubicar una resultante, un punto de aplicación de esas dos cargas. Entonces, si tú tienes una carga que es mayor acá y una carga que es menor acá, te lo va a hacer así, ¿no? Pero entonces va a haber un punto donde, donde se aplica esa resultante de carga de esas dos fuerzas, ¿cierto? Dos cargas ahí. Pero va a haber un punto donde, Máximo de la tensión. donde es un punto donde, ¿cómo podríamos decirlo ahí? Como un punto de equilibrio, donde a partir de ese punto se mueve todo. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Entonces, mira, haces sumatoria de momentos, multiplicas esa distancia X, es una distancia X, la multiplicas donde posiblemente dé la aplicación de esa carga, de esa sumatoria, y despejas y calculas ese punto. Es una sumatoria de momentos para mirar